Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente para que ustedes conozcan la verdadera historia contada por los mismos protagonistas aquí en este su espacio Historia de los Grandes Deportistas, por donde han pasado todos los grandes. Este es el programa número 83. 83 grandes del deporte han estado por aquí desde la primera, segunda y tercera etapa, tercera temporada. Nosotros que estamos precisamente en nuestra segunda semana aniversaria. Como siempre, vamos a darle los más cordiales saludos y bienvenida a nuestro gran amigo y hermano Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y todos ustedes que están en sus hogares. Estamos aquí listos para conocer la historia de uno de nuestros grandes héroes del baloncesto aquí en la República Dominicana. Tomás nos contará un poquito más sobre el personaje del día de hoy en una interesante semblanza. Bueno, sí, hoy está con nosotros José Molina, un ex jugador de baloncesto dominicano, ampliamente reconocido por su carrera con el club Mauricio Báez, donde llegó y donde jugó toda su carrera, vistiendo el número 11 durante 15 temporadas en el baloncesto superior del Distrito Nacional. Durante esas 15 temporadas participó en 203 partidos de serie regular, logrando estadísticas destacadas de 2.405 puntos, 979 rebotes, 116 bloqueos y un total de 137 robos. Su rendimiento consistente y su entrega en la cancha lo convirtieron en uno de los pilares del equipo tanto en defensa como en ataque. Molina fue el jugador más valioso, el MVP del torneo distrital de 1992 y fue pieza clave para que Mauricio Báez consiguiera varios títulos de forma consecutiva en el baloncesto distrital. José Molina debutó en el baloncesto del distrito en 1984 con el club Mauricio Báez y fue pieza fundamental en el título conseguido ese año, que fue el inicio de 3 títulos consecutivos, 1984, 85 y 1986, y luego formó parte del equipo campeón del 1999 y del 2000. Es el mauriciano con más trofeos de campeón, promedió 11.5 puntos por encuentro de por vida, es décimo en rebotes con 979 y octavo en bloqueo con 116. Molina es uno de 5 jugadores con 2.500 puntos o más, 1.000 o más rebotes y 1.100 o más bloqueos. En la selección del programa radial Canchetera y Deporte Listín Diario, Molina está ubicado en el lugar número 25 de ranking de los 50 mejores jugadores del baloncesto distrital, Don Virgilio y sus 50 traviesos. En el año 2000, con el título de campeón, ese año marcó el retiro como jugador activo de Molina, y en el 2003, el club Mauricio Báez retiró oficialmente su camiseta número 11, un honor reservado para los jugadores que han marcado con una huella profunda en la historia del club enclavado en el centro del populoso sector de Villa Juana. Este acto simbólico simboliza que su legado y contribuciones al baloncesto dominicano perdurarán en la memoria de los fanáticos y de la institución. Con la selección nacional, José Molina participó en los torneos FIBA Américas de 1993 en San Juan, Puerto Rico, donde la selección llegó en el lugar número 9 en sentido general, y luego participó en el campeonato FIBA Américas 1997 en Montevideo, Uruguay, donde también llegamos en el lugar número 9 overall. Luego volvió e integró la selección nacional que participó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, en 1999, donde República Dominicana terminó en el 6º lugar en baloncesto. Historias de los grandes deportistas. Hoy recibe en Alfombra Dorada a un ícono del baloncesto distrital del Distrito Nacional. Estaremos conversando con José Molina. Vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos. Bueno, estamos aquí nuevamente, señores, en este subprograma Historias de los Grandes Deportistas. Y tal como decíamos en la introducción, hoy estaremos hablando con un grande del baloncesto dominicano, ubicado número 25 en el ranking
de Virgilio y sus 50 traviesos. Pero vamos a conversar con José Molina. Molina, bienvenido al programa. Nos gustaría que nos diera una pincelada de esos años tuyos como niño. ¿Dónde específicamente naciste? ¿Dónde jugaste? ¿En qué cancha jugueteaba? Tu primer paso, ¿dónde estudiaste como niño? ¿Y qué te motivó a inclinarte por el baloncesto? Bienvenido al programa. Gracias, buenas tardes, buenas tardes. No, una infancia bonita ahí en el Ensanche La Fe, ¿eh? O sea, el Centro Olímpico ahí mismo, cerca. Uno lo que hacía, caminaba al Centro Olímpico. Cuando era tiempo de béisbol, íbamos a jugar y que pelota, hasta con pelota de trapo, pues no había pelota así como esta bonita antes. Y cuando era de baloncesto, íbamos a la cancha del Centro Olímpico, pero un grupo como muchachos, no nada formal de un club ni nada de eso. ¿Pero al principio practicaste béisbol o siempre tu pasión fue el baloncesto? No, yo no era muy cosa deportista. Un día fui y practiqué béisbol y nada más fui ese solo día. Un señor que siempre me invitaba cuando yo pasaba de la escuela, pero nada más fui ese solo día. Pero, o sea, y con los muchachos en el momento, ¿qué figuras ustedes seguían, ya sea del baloncesto, del béisbol, que tú pudieras decir, bueno, en ese yo vi y cuando me invitaron quise ir por esa persona? Bueno, te digo la verdad, yo no conocía a nadie que pudiera decir este jugador de baloncesto. Uno veía el béisbol, los jugadores estelares de ese tiempo, pero no tenía nadie específico hasta que empecé ya a practicar baloncesto. Ahí sí, entonces ya uno va dándole seguimiento a los nombres de los jugadores, pero antes de eso nunca, no tenía nadie. Mi referente sí fue una vez en el colegio, no sé dónde fue, conseguí un adhesivo y se lo puse, yo tenía un maletín para ir a la escuela. Y después me di cuenta que eso era de Indiana Pacers. Okay. Pero me vine a dar cuenta después de ya que estaba gastado, ya ni se veía de lo que era. Y era de Indiana Pacers. ¿Y en qué escuela estudiaba? ¿Y cómo eras tú cuando niño? ¿Era un niño travieso? ¿Era un niño tranquilo? Háblanos de esa parte importante de tu niñez. No, yo siempre fui un niño bueno. Estudié ahí en el Colegio Evangélico Dominicano, en La Fe, y en la Trinitaria también, que queda en el Ensanche La Fe. Yo era el más pequeño de mis hermanos, entonces siempre fui medio añoñadito, mi mamá me añoñaba mucho, yo siempre estaba ahí tranquila. ¿Y cómo se dio esa conexión de el ensanche La Fe, el techado o la cancha en ese momento de La Fe, a entonces a pasar a Villa Juana al Club Mauricio Báez? Yo había cruzado por el club y ese techado grandote, pero ni me llamaba la atención de entrar ni nada. Yo cruzaba con mi mamá porque cuando había que cruzar para aquel lado, había que ir caminando hasta la María Monté a tomar los carros públicos que cruzaban para aquel lado. Y una vez fuimos un grupo de muchachos ahí del barrio, había una práctica para el Mauricio, pero ya se había acabado. Estaban ahí los jugadores, pero ni idea quién eran ninguno, ni nombre de ninguno, nada. ¿Y quién te descubre? ¿Quién te dice, mira Molina, muchacho, tú tienes el tamaño, tienes las condiciones para tú jugar baloncesto? ¿Quién te hace llegar al Club Mauricio Báez? Porque tú debutas en el 84 y lo haces precisamente con el Club Mauricio Báez. Bueno, espérate. Yo empecé en el 83. Lo que pasa es que no jugué ni un minuto. Okay. Para mí ese cuenta. Para mí sí. No, yo me encontraba en el Club La Fe, que queda ahí en el sector de nosotros. Había una canchita minivac, una grande. Uno siempre estaba ahí jugando, embromando. Yo estaba jugando en la cancha minivac con un muchacho ahí del barrio. Y estaba jugando el equipo juvenil de Mauricio. Bollón era el dirigente del equipo juvenil. Okay. Entonces ahí ya jugaba Ariel Santos, que estaba en el Super. Yo no sabía quién eran ninguno, yo vine a saber después. Okay. Julián García, Chago Gómez. Había un grupo que Bollón era el entrenador. Y cuando se acabó el juego, pero yo ni estoy pendiente. Yo me recuerdo sí que Ariel donkeó. Okay. Eso yo lo vi, pero yo estoy jugando uno para uno con otros muchachos ahí. Cuando ellos se iban, que me fueron pasando por el lado. Ah, pero mira ese muchachito, se ve alto que esto. Y vino Bollón y se me acercó. Y me dijo, vaya el lunes a las 2 de la tarde a practicar. Y yo me quedé como que vaya de que practicar. Entonces Bollón con la voz de él ahí, ya sí. Tú sabes. Y después ellos iban caminando, yo me fui detrás de ellos iban para Villa Juana, yo seguí para mi casa. Y un hermano de Chaco Gómez, Cuico, me dijo, sí, ve ahí, que ahí te enseñan y eso. Cuando fui a mi casa, le comenté a mi mamá. Ella me dijo, ¿tú quieres ir? Digo, yo voy a ver si me gusta o no.
Y ya de ahí se quedó. O sea, de que llegaste te gustó, viste a los muchachos. ¿Y quién de ese grupito que estaba ahí ya establecido, que lo cogiste después, te acogió desde que llegaste? Digo, ven que tú eres mío, te voy a enseñar, vas a jugar junto conmigo, eres mi compañero. Ah, no, Bollón fue, Bollón. Bollón me iba 3 veces a la semana, me daba 2 horas de práctica. Me ponía a hacer cosas, ejercicio. Y después ya yo fui entonces ahí conociendo todos los muchachos. Ya uno iba a ver la práctica del superior. Empecé practicando con un equipo que era intermedio. Ya yo iba a tener 15 años, pero como yo no sabía jugar, me pusieron a practicar con ellos. Y ahí ya fui haciendo relaciones con los muchachos de la barriada. Frente a mi casa había uno, Tony, que jugaba allá en el club. Y entonces ya me fui familiarizando con todos. Mira, tú sabes que nosotros tuvimos aquí, fue nuestro tercer programa, Luis, a nuestro gran amigo ido a destiempo, Soterio Ramírez, y él nos hacía parte de su historia, de que él nos decía que lo que lo motivó a él fue que él veía a unos muchachos ahí en la zona de Herrera jugando baloncesto, y a él lo llamaron, ¿tú sabes jugar? Ven a jugar, y lo pusieron a jugar, pero él no sabía jugar. Y cuando terminaron de jugar, que eran jugando de los famosos 21, del lado que estaba Soterio, perdieron y dijeron, y uno de los muchachos dijo, pero este grande es un maco. Entonces eso fue lo que motivó a Soterio y se integró, dijo, pero ven acá, ¿cómo que este grande es un maco? En ese momento, José Molina, ¿qué tú entiendes que era lo que más llamaba la atención de tu juego? El tamaño, la forma como tú rebotabas, porque me imagino que tú en esa época, por el tamaño que tú desarrollaste, tú superabas a la mayoría de los niños de tu edad, en cuanto al tamaño se refiere. Bueno, antes de decirte de eso, ya que mencionaste al hermano Soterio, en paz descanse, Sí. él y yo jugamos en San Cristóbal juntos y ganamos con Ciro Pérez. Y no lo recuerdo, pero supuestamente él fue, cuando yo practicaba infantil, él fue al club a practicar. Mauricio Báez. Y así como tal vez como le dijo esa persona a él, también le dijeron como no, pero es que tú no sabes jugar. Okay. Y después mira cómo Qué se jugador. dio. En cuanto a mí, no, eso fue un proceso de adaptarse, Mucho de ir y trabajo. practicar, mucho trabajo. Yo era un poquito más alto, pero no era de que era tanta diferencia, entendía yo, porque habían algunos que eran de mi mismo tamaño. Pero me vieron tal vez la disposición de aprender. Me encantó desde el primer día que fui, me gustó. Y otra cosa que sí me motivó mucho a mí fue que yo jugaba infantil ya. Y entonces el juvenil del Club Mauricio Báez era un equipo muy bueno. Era un equipo buenísimo. Entonces un grupo que jugábamos infantil, no cabíamos en el equipo juvenil. Y nos fuimos a practicar Arroyo Hondo. Nos íbamos en bicicleta para Arroyo Hondo, a pie. Y ahí practicando. Y ahí vi yo a Iván Mieses, que yo no sabía quién era Iván Mieses. Él iba y ponía muchachos a ponerlo a él tirando, pasándole la pelota. Y ahí entonces cuando el entrenador me dice, si tú me traes tu carta, yo te meto al equipo. Pero yo después deduje o fui con el tiempo, eso él no me lo dijo porque yo sabía jugar. Tal vez él veía como yo tenía mi disposición de querer aprender y que como yo era alto, joven, pues entonces, por mi casa ahí había un colmado y me prestaban una bicicleta de canasto que tenían. La cojo prestada y voy para el club a buscar bollón. Pues yo lo que quiero es jugar. Me dice, no, él está practicando con la selección. Cojo para el Centro Olímpico. Cuando ellos iban corriendo por afuera, el Centro Olímpico, ahí en la Kennedy, y luego yo tuve esta gente, yo no sé quiénes son ninguno, yo nada más conozco a Bollón de los que van ahí. Entonces estamos hablando año 81, por ahí, 80, 81, 82, que ya tú sabes, ahí andaba Aldolesio, Víctor Hansen, Bollón, Winton Royal, ese grupo, pero yo no sé quiénes son ninguno. Y yo me le acerco a Bollón y le digo, Bollón, mira que me dice el entrenador que si me da la carta para yo ir para allá, no puedo decir la palabra que Bollón me dijo que le dije. Ya yo me imagino Bollón. Pero, digo, diantre, quedé frustrado por eso, Sí. pero motivado de ver todo eso que iban corriendo ahí. Y eso me dio un extra.
Qué bueno. Y yo dije, diantre, con eso es que yo quiero estar. ¿Y en qué momento ya José Molina, con todo el proceso que ha contado, lo que viviste en la cancha, que ya tú dijiste, yo soy un buen jugador de baloncesto, yo puedo dedicarme a esto por completo? ¿En qué momento tuviste esa parte? Eso tuvo que pasar muchos años porque en los inicios, Teruel me dio la oportunidad de estar ahí en el equipo, aunque no jugaba. Pero yo ahora soy fuertísimo para como yo era un enclencle. Y, y pasé varias etapas. El segundo año, empezando la práctica, me dio hepatitis, bien mal. Y después, al tercer año, se me lesiona la rodilla ya jugando, en pleno torneo. Y estaba un poco frustrado, Ok. porque para ese tiempo las operaciones que hacían era un abierto bien grande. Y tenía el ejemplo de Roberto Abad, Roberto Abad. que tenía la cicatriz, y yo decía, bueno, si es para operarme, yo dejo esto. Pero gracias a Dios me mantuve ahí, me mantuve y creo que duré buen tiempo. José, mira, previo ya a lo que fue tu debut en el torneo del distrito, que aunque se consigna que fue en el 84, tú hablas de que en el 83 tú estuviste ahí, aunque no te dieron la oportunidad. Pero previo a eso, diríamos en los años 70, finales de los 70, siendo tú todavía muchacho, ¿tuviste la oportunidad de tú ir al Palacio de los Deportes a ver uno de esos partidos del baloncesto que en esa época era un verdadero toque de queda? El primer juego que yo vi en el Palacio de los Deportes, ¿sabes lo que uno hacía? Uno cogía para allá y la puerta la abrían, eran 2 tiempos, no es como ahora que son 4 cuartos. Cuatro cuartos. Y la puerta la abrían cuando quedaban como 5 minutos del último tiempo. Había algunos que se atrevían y se volaban. Yo no me atrevía a eso, regozo caerme. Y entré, y me recuerdo yo como ahora, yo entré, eso sería como en el 82. Y Eugene Richard. se fue adelante y falló un donqueo de espalda. Y Teruel lo sacó. Tal vez esa fue la primera jugada que yo vi en el Palacio de los Deportes. Okay. Pero no, yo no te digo, yo vine a conocer jugadores de baloncesto. Ya en el transcurso de ya yo esté en el equipo, por ejemplo en el 83, yo practiqué con la selección juvenil que ganó aquí. Yo sé que yo no cabía en ese equipo, pero me sirvió de experiencia practicar con Maíta, Grillo Vargas, Manuel Julio Flores, el difunto Calié, Domingo Rosario, que desde que empezamos juvenil hicimos una amistad, una hermandad. Entonces, eso me sirvió de experiencia a mí, estar practicando con esa gente. Mira, precisamente tú hablas de Eugene Richardson. La mayoría de los invitados que hemos tenido aquí, siempre le preguntamos sobre el jugador que para ellos impactó más de los refuerzos, y la mayoría consigna de que Eugene Richardson fue uno de los mejores refuerzos. Pero ya tú en el Mauricio Báez, tú hablas que cuando entra al Palacio lo primero que te impacta es ver el fallo del doqueo de Eugene Richardson, pero ya tú llegaste incluso a jugar junto con Eugene. ¿Cómo fue la influencia de Eugene hacia ti, que era un ídolo Eugene ahí en la zona del club Mauricio Báez? Bueno, la verdad, yo jugué con mucho refuerzo en el transcurso de mi carrera, tanto en el interior como en Mauricio, pero la diferencia de Eugene es cómo él se compenetró. La gente sabía que él era el refuerzo porque hablaba inglés, se veía como el estilo diferente de uno, pero él se compenetró de una manera que él parecía uno más de ahí de Villajuana. Eso no era de que este es el refuerzo, no, él era uno más de nosotros ahí. Fuera de su juego excelente, que era un jugador, yo vi pocos jugadores que lo sacaba de su casilla. Para mencionarte uno, el difunto Héctor Báez. Era de los jugadores que yo veía que lo sacaba del enfoque a él. Okay. Bueno, señores, estamos conversando con José Molina, aquí sobre su historia en su programa Historias de los Grandes Deportistas. Vamos nosotros a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Estamos de vuelta en su programa Historias de los Grandes Deportistas, hoy conociendo la historia de uno de los grandes del baloncesto del Distrito Nacional, José Molina. Molina, tenemos algunas imágenes aquí de cuando tú estabas en tu etapa de jugador activo.
Queremos que la vea y que recreemos algunos de estos momentos, lo que tú puedas recordar cuando veas en ese momento corriendo, pasando la bola, anotando un punto, que nos diga más o menos algo que te pueda retrotraer ese momento que viviste. No, y algo importante, Luis, puede soltar el video, señor Sí, director. Estaba narrando ese partido. Para mí, el tipo que tú estabas en tu casa y él te metía al centro del baloncesto, Frank Carawinkel, el tremendo narrador, el tío Frank. Si le pudiera poner, y no hay problema, director, un chin la narración. 21-25, 4 minutos por jugar. La tiene Ben, la mueven. Yayo Almonte. Santos se la pide, mire el aro. No puede hacer tiro. A Rosario, a Molina, a Santos, a Yayo, a Mara. Se eleva, tira. A Montero. Molina con Santos, con Rosario. Lo vio, amagó, le lleva la bola a Marte. Avanza Marte delante. Él mismo la va a tirar. Se lo dije, recibió tapón magistral. Se la robó Camilo. A Marte, se eleva, tira. Apúntalo. Camilo Félix Cruz a la media cancha. Acelera el paso. Se detiene. Smith, otra vez, apúntense. Rosario, marca la jugada. A Molina, Molina, se gira, apúntenos. Bueno, ahí estamos. ¿Qué te recuerdas de esos momentos y qué significó para ti jugar un Palacio de los Deportes completamente abarrotado y lo que significaba el baloncesto? Porque la verdad que esa década de los 70, 80, todavía a principios de los 90, yo siempre decía que el baloncesto en esos momentos estaba por encima del béisbol invernal, porque ya el Palacio de los Deportes, un domingo, un partido Mauricio Báez, San Carlos, Mauricio Báez, San Lázaro, Mauricio Báez, Naco, era una cosa apoteósica. ¿Qué tú recuerdas de ese momento y qué significó para ti estar en esa arena con el Palacio completamente abarrotado? Bueno, ahí esa venía siendo una segunda etapa, ya que ahí estaba Santos, Ceballos, Yayo, que esa era la segunda etapa. La primera etapa era con Bollón, Pedrito Morel, Tomás Richard, y ese domingo fue parte de las dos etapas. Sí. Pero el Palacio de los Deportes era algo, ahora comentamos mucho en el torneo, que por ejemplo habían esas luces, sonaban, y entonces tú veías jugadores que eran muy buenos, inclusive en los pueblos donde jugaban o donde sea, en su club, pero cuando llegaban al Palacio, nosotros le decíamos, cuando oían ese sonido y le daban esas luces, como que ya se transformaban, ya no era lo mismo. Entonces, tú esa fanaticada, cada barrio tenía su lugar, su fanático, que eso se ponía apoteósico. Mira, ahí mismo ve a Alberto Smith, que llegamos a jugar juntos en La Romana, un prenacional, un torneo nacional que hubo, creo que 89 el juego de Mauricio. Canino Félix, jugamos juntos en los Juegos Nacionales de San Cristóbal, y en un prenacional, yo jugando de Barahona. Tony Marte y yo nos decimos manito. Jugamos en Santiago, en un torneo nacional, y en San Francisco de Macorís también jugábamos juntos como compañeros de equipo. Es bueno, unos lindos recuerdos. José, como tú conoces el baloncesto, tanto el de aquel tiempo como el de ahora, a mí en lo particular me llamó la atención, o sea, fuera de lo que es la competencia y tu figura, el gran apoyo publicitario que se veía en la cancha, repleta de comerciales. Tú que conoces la intríngulis actual, ¿hay apoyo ahora así como lo hubo en ese tiempo? Yo creo que sí se ve. Lo que pasa es que antes era dependía más de la televisión, exactamente. Digo yo, a mi entender, dependía más de la televisión. Se enfocaba mucho en la cosa de la televisión, los anuncios. Ahora, tú sabes, con todo el cambio, las redes sociales, cada quien tiene un programa individual, lo pasa en YouTube, que no había nada de eso. Es muy diferente, digo, hay mucha publicidad. Pero yo digo que todo es la diferencia en ese. Este año, por ejemplo, el torneo se transmitió en televisión, que hay años que no se ha transmitido. Lo que sirve de plataforma lo pasan en YouTube, eso sí, y cada gente que tiene un programa lo pasa en su programa y eso. Pero yo creo que sí, que se sigue teniendo apoyo tanto de empresas que otra vez se han apoyado como de empresas nuevas. Molina, ¿qué jugador tú recuerdas? En esos años ahí ya vimos parte de lo que fue esa reseña ahí. Pero ¿qué jugador tú recuerdas en esos años del baloncesto que tú tenías que enfrentar, que tú decías el día antes, wow, mañana me toca, ¿qué jugador más difícil? ¿Cuál tú entiendes que en ese momento era el jugador más difícil que tú tuviste que enfrentar? Que eran muchos.
tanto americano como lo de aquí, pero yo tenía algo. Yo digo que yo tenía una diferencia con muchos jugadores en mi posición, era que a mí me tocaba defender, por ejemplo, jugadores altos, pero también podía defender a Vinicio, a Chicho Civilio, a Héctor Valle, a Hugo Cabrera. Tenía una diferencia dependiendo de lo que hubiera en la cancha. Entonces, yo tenía un problema, que el día antes de yo jugar, yo hasta me soñaba con el que me tocaba, Wow. porque yo lo estudiaba. No es que no me va a hacer puntos, ni va a hacer esto, no, pero yo le hacía la vida un poquito más difícil, ya que yo, por ejemplo, un caso, jugador difícil, andar detrás de Chicho Civilio en esa cancha, en paz descanse, eso era un caso, porque un jugador de tu tamaño, pero juega de frente al canasto. Entonces, había que cruzar por 3 bloqueos para tú estar pegado de él. Después que tú cruzabas 3 bloqueos, entonces tenía que defenderlo a él, que era difícil. Vinicio Muñoz, dificilísimo defender. De los jugadores altos, dime tú, yo embrujame con el Grillo Vargas, para allá y para acá, y para allá y para acá, era bien difícil. El mismo Soterio Ramírez, no tenía mucho movimiento, pero cuando se giraba era bien efectivo. ¿Y qué te cuento de esos jugadores refuerzos que vinieron? Donald Royal, que después de jugar aquí jugó NBA. Ron Robert, que jugó conmigo en Mauricio, pero después jugó de San Carlos. Charles Williams, que jugaba de Los Prados, era un jugador fuerte, que eran muchos, pero te digo, yo tenía eso. Yo lo estudiaba cada uno para buscar la manera de que se me hiciera más fácil poder defender. Molina, y si habláramos del momento cuando fuiste convocado a la selección, háblanos de esa etapa. Bueno, la primera etapa mía en la selección empezó en el año 85. Para ese tiempo los José Vargas y Tito estudiaban en Estados Unidos. No había muchos jugadores altos. Me llamaron, me convocaron y fuimos a México, y ahí fue mi primera selección. Una experiencia bien chula. Creo también en esa experiencia que fui, una anécdota de esa que uno tiene. El capitán más corto que duró en la selección fui yo. ¿Cómo Porque sí, el capitán era Evarito Pérez. Y hubo una pequeña diferencia ahí, que teníamos una bulla en una habitación, y él se incomodó y dijo, me voy. Y se iba, y vino Vinicio Muñoz y me nombró centro y capitán de la selección. Pero a la media hora Evarito volvió y ya perdí el puesto ahí mismo. Molina, mira, en el recuento que tú hiciste, tú inventaste una serie de jugadores, tanto dominicanos como extranjeros, que venían de refuerzo al baloncesto distrital, y jugadores de mucha calidad. Pero ¿qué entiende Molina? Sin mencionar, por ejemplo, los jugadores dominicanos, que en estos momentos militan en la NBA. Pero ¿cuál tú entiendes la diferencia del baloncesto superior a nivel de jugadores que se está jugando actualmente con ese baloncesto superior del distrito que te tocó a ti finales en los años 80, principios de los 90? ¿Qué tú entiendes que es la diferencia entre ese jugador de esa época con el jugador de ahora? Tú que viste los juegos de la otra época, Mauricio Báez era un equipo que jugaba rápido. Rápido, muy rápido. Pero ahora estos muchachos juegan súper rápido. Si uno decía que uno era rápido en ese tiempo, que andábamos corriendo, ahora ellos van al doble de eso. Yo digo que antes los equipos duraban, por ejemplo, Mauricio Báez empezaba a practicar en diciembre. Sí. Nos parábamos por la Navidad y desde que pasaba Reyes volvíamos a entrenar. Los que jugaban en el interior iban y jugaban, pero estar jugando en el interior tenían que venir a la práctica también. Entonces eso quiere decir que durábamos 6 meses practicando para el torneo. Ahora los equipos empiezan la práctica 3 o 4 días antes. 20 días, Sí. ponle 20 para decir una que más o menos todos empiezan. Son muy pocos los que empiezan un mes antes. Los muchachos tienen mucha cualidad de lo de ahora. Tuve muchachos de la envergadura mía que yo tenía que jugar de centro, que juegan de frente, de 3 y de 2. Tienen mucha habilidad, y ahora hay formas diferentes de entrenar también. La diferencia que yo veo, tal vez la mentalidad. Ellos tienen una mentalidad, no voy a decir débil, muchos,
pero son un poquito más ligeros, de cualquier cosa ya no entrenan, cualquier inconveniente ya tienen una molestia, se apartan, uno con molestia, como sea, uno estaba ahí siempre dando el 100%. Y en esa época, Molina, los fanáticos no había que buscarlo. Los fanáticos iban al Palacio de los Deportes, habían figuras que atraían al baloncesto superior sin menospreciar la calidad de los muchachos que están jugando ahora, pero como que uno no se encuentra con esas figuras. Por ejemplo, uno iba a Mauricio Báez, estaba el Bombo Maquelli, estaba Eugene Richardson, estaba José Molina, estaba Bollón Domínguez. Estamos hablando de épocas no todas que coinciden, pero se iba con uno con San Carlos, ahí estaba Evarito Pérez, uno iba a San Lázaro, ahí estaba Willy Laboayón. O sea, habían figuras, pero en el baloncesto de ahora, lamentablemente como que uno no se encuentra esa figura que te motiva a ir al baloncesto, y la mayoría de los muchachos, que era lo que nos decía Vinicio en un momento determinado, como que no tenía un esquema de juego definido, sino que el que la cogía, muchos decían, es un baloncesto de que la coge la tira, pero ¿qué tú entiendes? ¿Qué era que influía para que el fanático se motivara a irlo a ver a ustedes, sin tener que darle boleta gratis, sin tener que llevarlo, acariciarlo, darle sus refrescos, para que el fanático se motive? Así como te decía ahorita de la cuestión de los patrocinios, de las redes, la gente ahora lo que se la pasa en las redes, tanto los jugadores como los fanáticos, tú vienes y dices, yo lo voy a ver en mi casa por YouTube, me quedo aquí tranquilo, me bebo un trago en la cama viéndolo, en la sala, qué sé yo. Los muchachos también viven en su mundo, son muchachos jóvenes, ganan buen dinero y algunos viven muy bien de lo que hacen. Entonces, todo eso es parte. Mira, yo me recuerdo cuando Mauricio practicaba antes, había un grupo de jóvenes que trabajaban con empresas en motores y eso. Y tú veías 20 motores viendo la práctica, gente viendo la práctica, qué sé yo. Ahora tú en cualquier red social tú encuentras jugadores de eso. Antes uno no tenía nada de eso. Para tú ver a alguien tú tenías que verlo físicamente. Entonces yo creo que eso influye mucho también, el cambio del estilo de vida de antes al de ahora. Para tú transportarte, tú venías de San Cristóbal a ver una práctica, un ejemplo. Sí. Pero ahora tú decís, a coger esos tapones para allá. No, yo voy a chequear a ver si cuando esté el juego. Hay muchas cosas que influyen. José, y esa rivalidad, ¿qué tú recuerdas? Mauricio Báez, San Carlos. Eso era bien fuerte, porque imagínate, San Carlos era de los equipos mejores preparados del torneo. Tanto con los técnicos que tenía, primero era Osiris Duquela, después el difunto Celio Abreu, que fue dirigente mío también en la selección, en Santiago, en diferentes etapas. Aparte de San Carlos tenía, los mejores dominicanos yo los traía a San Carlos, sin lugar a duda. Entonces tenía jugadores del interior como Mauricio Espinal, que era después prácticamente el mejor jugador de Santiago, jugaba de San Carlos. Tenía Eliezer Madrigal de San Pedro de Macorís, que era de los mejores de San Pedro también. Y tenía un sinnúmero de jugadores que eran los mejores de donde ellos eran, más lo que tenía a un Evarito Pérez, que todavía en el final de su carrera era un jugador dominante, y siempre, otra cosa que tuvo San Carlos siempre, traía refuerzos buenos. San Carlos tal vez se cuenta con 2 dedos y sobran dedos, tal vez un refuerzo malo que trajo. Siempre tenía jugadores de calidad. Molina, háblanos de tu selección, de los 50 traviesos de Virgilio. Tú estás ubicado en esa época, porque era una época dura del baloncesto con muchísimo talento, pero tú ubicado en el lugar número 25. ¿Te sorprendió en ese ranking que estuviera en el lugar 25 o tú entiendes que debiste estar más bajito? Háblanos de tu experiencia cuando te dijeron, mira, tú estás en el lugar número 25 entre todas esas superestrellas y mega estrellas que han pasado por el baloncesto distrital. Yo voy siempre a una liga que juegan ¿sabes? Ahora los jugadores de antes ahora juegan más que cuando jugaban superior, los máster, los de la edad mía, más viejo, un poquito más joven. Pero yo no juego, yo lo que voy y miro y pasamos el momento. Entonces, una vez hablando de eso, y el número 50 es Bombo Maquelli, me parece. Yo le decía, no, yo puedo coger 50, ya yo estoy ahí en ese grupo, ya para mí eso es un motivo de orgullo de yo estar ahí. Siempre hay alguien que se encuentra que debió estar más bajito, más alto. Para mí,
yo estoy más que bien ahí yo no quiero más, Justamente en la ahí mitad, yo el estoy... Ecuador de la selección. Todavía pueden entrar jugadores de estos que están jugando todavía y que lo incluyan y tal vez yo bajo un par de puestos o subo, pero voy a estar ahí en ese medio todavía. Antes y después de Claro, Molina, ahí. sí. Sí, sí, no, para mí es un orgullo. Del baloncesto, por ejemplo, hay dos cosas que son de las principales que yo tengo ahí para mí. Una es que en un año los jugadores era que elegían al más valioso, una premiación que hubo. Esa sola vez la hicieron bien bonita, nos dieron anillos, de todo. Y cada jugador de cada equipo podía votar 3 veces, pero no coge de su equipo. Ok, Y entonces ahí resulté yo ganador del más valioso ese año. qué bien. Que entonces, eso, digo, los mismos jugadores, quiere decir que votaron mucho por mí. Sí, sí. Y eso es una de las... Molina, tú tuviste 5 títulos de campeón con Mauricio Báez, pero de esos 5 títulos, creo que 85, 86, 87, 99 y 2000. 84, 85, 86. 86, después en 99 y 2000. Pero de esos 5 títulos, ¿cuál tú recuerdas que para ti te significó más, que tú más lo gozaste? Bueno, mira, en los títulos de los 80, ganar un torneo, eso equivalía a durar 2 semanas celebrando. La calle cerrada, de por la mañana tú estabas ahí, a menos que tuviera que ir a jugar al interior, eso era celebrando y celebrando. Era una celebración que no tiene comparación. Inclusive yo llegué a ir a San Carlos ganarnos y ir a las 5 esquinas. Eso era de locos, Apoteósico, sí. de locos. Eso lo viví yo también. Ahora este año la celebración se dio muy chula, todo muy bueno, mucha fiesta, muchas cosas. Pero ahí está la diferencia en eso de los tiempos. Digo, eran como hemos hablado allá antes, eran tiempos diferentes. La seguridad social, todo era diferente y uno se lo disfrutaba, eso sí, a granel. Los últimos 2 años que gané con Mauricio, feliz de haberlo ganado. Hubo un año de eso que yo creo que mi contribución fue importante, ya que yo no era quinteto en ese tiempo, seguía siendo capitán del equipo, pero ya estaba Carlos Paniagua, Carlos Paniagua, que era de los muchachos que son de los hijos míos ahí del equipo. Pero cuando tú hablabas ahorita de la selección de Winnipeg, yo no viajé a Winnipeg, porque tuve inconveniente en el aeropuerto a la hora de viajar y decidí no ir. Y entonces Mauricio, si perdía 2 juegos, quedaba eliminado. Nos tocaban como 5 o 6 juegos todavía. Y Carlos Paniagua andaba con la selección. Entonces yo tuve que jugar mucho tiempo. Me desempeñé bien. Inclusive me gané en todos los programas el jugador de la semana. Y pudimos clasificar. Y en ese torneo me siento bien satisfecho porque yo digo que gracias al esfuerzo que yo pude hacer en esos días también contribuí para que el equipo clasificara. Háblame de Tim Molina. El Team Molina es algo que me surgió. Yo vivía allá en Estados Unidos y amigos que le solicité, cooperaron y yo hacía tarrifa y todo. Entonces cuando yo venía traía pelota, cosas que uno usa de baloncesto. En ese grupo, ya tú sabes, ahí hay muchos mauricianos. Empezando por Bollón Domínguez, Domingo Rosario, Pedrito Morel, Tomás Richard. Tenemos el hijo de Montante, en honor de Montante ahí también. Entonces tenemos Manuel Durán de Jaina, Johnny Dulú. Hay un sinnúmero de jugadores. Francis Reynoso es un amigo que vive en Orlando, que jugó mucho baloncesto de La Vega. De Higüey, uno de los mejores jugadores, Oscar Valdés. Tenemos un sinnúmero de jugadores que fueron jugadores estelares también en el torneo superior. Entonces la actividad consiste en ir a algún lugar. Hemos ido a Santiago, a La Vega, a Jaina, darle clínica a los niños, llevarle utilería deportiva, escolares y hacer un lindo compartir. Qué bueno, qué bueno. Y actualmente ya fuera de esa técnica que tú haces, ¿a qué se dedica Molina en estos momentos? Bueno, yo me dedico a vivir mi día a día, tratar de vivir en salud. He estado trabajando los últimos años con el equipo de Mauricio Báez de asistente. Me gusta porque los muchachos me tienen mucho respeto. A veces uno habla de la juventud de ahora que no escucha, que no te pone atención. Gracias a Dios, todos ellos conmigo han sido bien. Tenemos buena unión, yo le hablo, le digo cosas. Ellos saben que uno tiene una experiencia ya en eso de baloncesto.
y gracias a Dios me escuchan y me gusta eso. Bueno, y ya finalmente, Molina, que nuestro director nos está haciendo señas, un mensaje para esos muchachos que están viendo el programa, que tienen aspiraciones, no solamente en el ámbito de ser deportista, tú que fuiste un deportista de alto nivel, lo que implica dedicarse a una carrera, sea béisbol, sea baloncesto, sea voleibol, sea ciclismo, que tú le des un mensaje a esos muchachos jóvenes que tienen aspiraciones de convertirse en estrellas del deporte. No, eso es, como tú dices, no tiene que ser específicamente un deporte. Puede ser cualquier deporte, practicar deporte. No dejar la escuela, ser respetuoso. Eso es de las cosas más importantes. Uno ve muchas cosas que pasan en la calle hoy en día que uno no lo vio cuando muchacho. Entonces, uno tiene que tener respeto por los demás para que tengan respeto contigo. Pero principal, tú tienes respeto por ti mismo. Si tú no tienes respeto por ti, por lo que están a tu alrededor ahí cerca, tú no vas a respetar a los otros. Como tú te comportes en la cancha, así te va a comportar en tu casa, te va a comportar en la escuela, en todos los sitios que tú estés. Entonces yo creo que el respeto por ti mismo te va a llevar a respetar a los demás, porque tú no vas a querer que te hagan cosas malas que tú no le quieras hacer a otros tampoco. ¿Satisfecho tú con lo que fue tu carrera? Y si nace José Molina de nuevo, ¿sería basquetbolista? Sí, yo sería basquetbolista, pero tú sabes que si yo fuera basquetbolista, de nuevo, si naco de nuevo, quiero ser baloncetista, sí, eso es seguro. Pero yo no voy a jugar de centro, ¿no? Yo voy a jugar de frente, al aro. Sí. Tuve de entrenador a Alejandro de la Cruz poco tiempo en la selección. Y si yo hubiera jugado mucho con él, yo creo que yo hubiera sido un 3 también. Así es. Bueno, señores, así llegamos a la parte final de este su programa Historias de los Grandes Deportistas del bloque Teledeportes. Como siempre, invitándole para que el próximo viernes participen de otra entrevista, de otra historia, de otro grande. Agradecemos inmensamente a José Molina que haya sacado de su valioso tiempo para venir aquí a compartir su historia con nosotros. Así que el próximo viernes esperen la historia de otro grande del deporte. Bye bye.